Vamos aquí en MATLAB. Y en este caso, ya aquí tengo los dos códigos. Aquí tengo la versión final, cómo debe quedar. Y está la versión inicial. En este caso voy a arrancar con la versión final para que vean, digamos, qué es lo que me gustaría ver en el desarrollo del taller, pero en este caso ya con un ejemplo que conocemos, que es el mecanismo de 4 barras solo. Es decir, aquí estoy partiendo del código que me traza las trayectorias del punto. Lo voy a correr inicialmente. Ya ese lo conocemos, ¿verdad? Ese genera el trazado de la trayectoria de este mecanismo de 4 barras. Pero en la medida que va haciendo el análisis de posiciones del mecanismo de 4 barras, también va haciendo el análisis de velocidades y de aceleraciones. Entonces, una vez termina de hacer el ploteo del movimiento del mecanismo, también me saca estas dos gráficas. Aquí solamente saco estas dos gráficas a modo de ejemplo, porque realmente puedo sacar muchas gráficas más. Puedo sacar velocidades angulares, velocidades lineales, aceleraciones angulares, lineales. Es decir, puedo sacar toda la información que yo necesite en términos de velocidades y aceleraciones, pero solamente a modo de ejemplo les estoy mostrando estas dos. Entonces ya saco dos figuras que son el movimiento del mecanismo y las dos gráficas de velocidades y aceleraciones angulares, en este caso del eslabón cuadro. Y lo que voy a mostrarles en este caso, en este pedacito de la sesión, es precisamente cómo modificamos el código original que ya teníamos del mecanismo de 4 barras para incluirle la parte de análisis de velocidades y análisis de aceleraciones y la generación de las gráficas correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a correrlo para verificar que únicamente hace la parte del análisis de posiciones. Ahí está. Esa parte la conocemos perfectamente. Listo. Listo. ¿Qué le vamos a modificar? Bueno, lo primero que necesito, como es un análisis de velocidades, y en ese análisis de velocidades tengo la entrada de movimiento, vamos a agregar una velocidad angular de entrada. En este caso, la velocidad angular de entrada la voy a tomar en el eslabón 2 y voy a colocar un valor arbitrario en este caso, porque simplemente va a ser un ejercicio de prueba. Esta es una velocidad angular en radianes sobre segundo, directamente, constante. Eso, ahora modifico eso. La semilla no tengo que modificarla, arrancamos de la posición inicial normal. El número de posiciones también lo voy a dejar en 360. En este caso, este es el delta, este es el P que utilizamos para almacenar las coordenadas del punto P. Eso no lo voy a tocar. Voy a agregar aquí unas lineecitas para definir, inicializar. Voy a inicializar aquí unas variables de velocidad y aceleración. Voy a definir dos vectores que van a ser de dimensiones 2 por n, donde van a caber todas las variables de velocidad del vector x, es decir, omega 3, omega 4, y del vector x dos puntos, que sería alfa 3, alfa 4. Entonces estas variables las voy a llamar xd, que sería como x punto, donde almacenaría mis velocidades angulares de los eslabones. Y en este caso lo voy a definir como un vector utilizando la función ceros de tamaño 2 por n. Lo que hace la función ceros es generarme un vector con las dimensiones, una matriz con las dimensiones que están ahí. En este caso sería de 2 por 360 lleno de ceros. Y después lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir llenando con las variables que vamos calculando a lo largo del código, digamos, del barrido que hagamos del análisis de posiciones del mecanismo. Pero como tengo que hacer un análisis de aceleraciones, también lo voy a hacer, voy a inicializar la variable y también la voy a inicializar del mismo tamaño. Para eso utilizamos la función ceros, para crear, digamos, el vector con el tamaño inicial y ahí vamos a ir llenándolo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora, ¿qué modificaciones llevamos? El omega inicial, el omega de la velocidad de entrada y los vectores donde vamos a almacenar las variables de velocidad y de aceleración, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a meter en el loop, en el ciclo donde hacemos el barrido del mecanismo. Este while, recuerden, este while es para hacer el Newton-Raphson. ¿Listo? Y una vez salimos del Newton-Raphson, que ya tenemos, digamos, la solución
de la posición particular, entonces vamos a empezar a calcular ciertas cositas. Lo primero que voy a hacer es hacer mi análisis de velocidades. Y van a ver entonces el análisis de velocidades, cuánto va a ocupar, cuánto ocupa espacio en el código. En este caso voy a escribir en mi vector XD, que lo voy a llenar. En este caso utilizo esta notación que lo que quiere decir es que en la columna, en este caso utiliza toda la columna en la posición K, que sería un vector en este caso de 2 por 1, lo vamos a llenar con la siguiente operación. Jacobiano, que ya está definido aquí en la última iteración que hizo nuestro ciclo de Newton-Raphson, por lo tanto ya está definido en la posición en la que se supone que está la solución. Y aquí, recordemos el símbolo para resolver el sistema de ecuaciones lineal. Y aquí, dentro de los paréntesis, dentro del paréntesis que acabo de colocar aquí, estaría el término de la derecha de la ecuación de velocidades. Como este es un mecanismo de 4 barras, el término de la derecha de la ecuación de velocidades, como la entrada es 2, sería en este caso menos R2 por omega 2 por menos seno coseno. Un vectorcito, y para volverlo vector columna le pongo este símbolo. Y ya con eso hago mi operación. Ahí está todo. Ese es el análisis de velocidades. Una línea. Vamos a hacer nuestro análisis de aceleraciones. En este caso, el análisis de aceleraciones es otra línea. En el vector XDD voy a insertar en la columna késima el resultado de esta operación. Jacobiano y lo que meta aquí entre paréntesis. Recordemos que en el caso de las aceleraciones, el término de la derecha es más largo, porque tengo que incluir las aceleraciones de entrada, los términos de aceleración normal y el término de Coriolis si lo hay. Como este es un mecanismo de 4 barras, pues no sobra decir que no hay término de Coriolis. Y adicional, como en este caso estoy asumiendo que la entrada es de velocidad constante, por aquí lo había puesto, por aquí está. Habíamos asumido entrada con una velocidad angular constante, eso quiere decir que en este caso el alfa 2 es 0. Entonces no hay entrada de aceleración, ese término se vuelve 0, pero eso no quiere decir que esto se va a volver 0, porque sería un poco extraño, sino que van a quedarnos únicamente los términos de aceleración normal. Y si consultan por allá sus apuntes, tendría la siguiente forma. Ojo con esto. R2 por omega 2 cuadrado coseno de 2 seno de 2. Aquí la clave es uno saber que está usando variables que ya fueron definidas. Por ejemplo, L2 ya está definido ya como parámetros, el omega 2 lo definí en la entrada, por eso lo utilicé aquí, el coseno de 2 y el seno de 2 para la última iteración fueron definidos, aquí en este caso para esa posición fueron definidos el coseno y el seno, así que son variables que ya fueron definidas inicialmente. Listo. Pero esa es una de las aceleraciones. Me toca sumar la otra que sería R3 por, y aquí es donde viene omega 3, necesitaría definir omega 3 al cuadrado. El problema es dónde está omega 3. Omega 3 apenas se obtiene una vez yo resolví mi análisis de velocidades. O sea, en este momento no existe una variable, así como está el código, que se llame omega 3. Si yo lo meto así, me va a sacar un error. Pero ¿qué voy a hacer? Aquí al análisis de velocidades le voy a agregar una línea más donde voy a definir qué es omega 3 y qué es omega 4. Es omega 3, en este caso, ¿qué viene siendo? Omega 3 es igual a XD, primera fila, columna K. Y omega 4 va a ser igual a XD, segunda fila, columna K. Recuerden que en este caso ya yo tengo definido cuál es el orden de las variables de mi vector X.
y tengo que mantener ese orden de las variables dentro de mi código. Esto para un problema de solo dos variables, pues es bastante sencillo. Omega 3, omega 4, teta 3, teta 4, omega 3, omega 4, alfa 3, alfa 4. Pero cuando ya tengo más de dos variables, puede que al comienzo del código lo tenga claro, pero después se me olvide. Por eso es que yo siempre pido, escríbalo ahí en una hojita, tenga su PDF a la mano para que sepa cuál es el orden que utilizó del vector X y no se confunda. ¿Listo? Entonces, el primer elemento es omega 3 y el segundo elemento es omega 4. Entonces ya aquí lo tengo definido, entonces ya no voy a tener problemas con MATLAB. Entonces aquí voy a utilizar coseno de 3, seno de 3. ¿Y el coseno y el seno de 3 están definidos? Pues claro que sí, están definidos acá arribita. Ya está, coseno de 3, seno de 3 están definidos y el coseno de 4 y el seno de 4 están definidos. Así que, digamos, no voy a tener problema con ellos. Y el último término de aceleración normal sería el R4. R4 por omega 4 al cuadrado por el vector coseno de 4, seno de 4, y le pongo aquí para que quede vector. Entonces, fíjense que la ventaja entonces de esto es que yo prácticamente puedo escribir la ecuación tal cual como la escribí a mano. Así como la escribí en la solución a mano, así la puedo escribir directamente en el código. Y puedo hacer uso, aprovecharme, digamos, del código que ya tengo de Newton-Raphson para reciclar, digamos, el jacobiano y no tener que definirlo nuevamente. Ya ahí lo tenía yo calculado, así que aproveché enseguida. ¿Qué más tengo que hacer de análisis de velocidades y aceleraciones? Como en este caso no me están pidiendo aceleraciones de puntos específicos del mecanismo, pues ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Ahí ese es el análisis de velocidades y de aceleraciones. Eso es todo lo que tengo que hacer para analizar. Y aquí estoy almacenando los resultados en una variable que después voy a llamar. Vamos a correr el código, digamos, en este momento. Voy a poner aquí este comentario. Después va a aparecer que esta parte también tiene que ver con el análisis de aceleraciones y no, ya esto ya es el punto P, que ya eso estaba en el código. Entonces, ¿qué sería lo nuevo? Digamos, estas tres líneas en realidad. Análisis de velocidades son estas dos líneas, análisis de aceleraciones es esta sola línea. Ese es básicamente el análisis de velocidades y el análisis de aceleraciones en código. Voy a correrlo, en este caso, para verificar que no haya errores. En este caso, aquí todavía solamente va a ser la gráfica de análisis de movimiento, no va a ser todavía las gráficas de velocidad y aceleraciones porque no he colocado ese código. Vamos a colocarlo a continuación. Listo, ahí está. Entonces, y ese código ya lo vamos a colocar fuera del ciclo. Vamos a colocar ya fuera del ciclo for. Cuando ya termino de llenar todos los datos, entonces ahora sí voy a crear las instrucciones para generar mi figura adicional. Recuerden que como el código me genera dos figuras, es importante que generemos una figura adicional para que no sobredibuje la figura donde yo estoy generando la animación del movimiento. Entonces, por eso utilizo esta función. Llamo esta figure 2 para que cree una segunda figura en la cual yo voy a hacer el ploteo sin necesidad de tener que trabajar sobre la ya existente. De esa manera yo puedo generar tantas figuras como yo necesite para generar mis salidas. Lo bueno o lo interesante es no abusar de esta figura, porque hay gente que hace códigos y puede sacar hasta 80 figuras, lo cual se vuelve, digamos, un poco inmanejable, ¿no? La idea es usarlo con moderación. En este caso voy a usar aquí figure 2 y dentro de la figura 2 voy a usar otra función que es muy útil para estos casos. Por ejemplo, cuando yo quiero generar varias gráficas y las gráficas están relacionadas, ustedes saben que posición, velocidad y aceleraciones son variables que cinemáticamente están relacionadas por derivadas. Entonces es bueno, digamos, conectarlas dentro de un mismo bloque para que se puedan comparar las gráficas. En este caso vamos a llamar a una función que se llama subplot. ¿Cómo funciona subplot? Yo a subplot le voy a decir básicamente es como si dibujara las gráficas como si fueran matrices. En este caso yo voy a definir que voy a hacerla 2 por 1, es decir,
dos gráficas, una arriba de la otra, y inicialmente voy a dibujar sobre la primera ventana gráfica. Eso es lo que quiere decir ese código. Se voy a hacer una subgráfica con la forma 2x1 y voy a empezar a dibujar en la posición número 1. Todo comando de ploteo que yo llame dentro de ese subplot se va a ir a la ventana número 1. Y la única manera de cambiarlo es llamar a otro subplot o llamar a otra figura que me mande la salida de gráfica a otra figura. En este caso simplemente voy a hacer una llamada a plot. Y antes de eso, necesito un dato importante, lo voy a crear aquí como un vector adicional. En este caso voy a llamarlo aquí Q2. Probablemente ya el Q lo haya utilizado, pero en este caso sí ya lo utilicé para este, pero para no reescribir la variable voy a ponerlo Q mayúscula. Simplemente esto va a ser un vector que va a ir de 0 a 360 en n espacios. Y esto es para que la gráfica quede de una vez con el eje X en grados hexadecimales, de 0 a 360, ya que en este caso la variable X sería, digamos, nuestra variable de entrada de posición. Como es una manivela, son 360 grados. Entonces, en este caso, así llamo mi función plot. Voy a plotear Q2 contra una de las variables que tenía ya de velocidades. En este caso voy a plotear la velocidad angular del eslabón 4. Eso está almacenado en la fila 2 del vector XD. Entonces, le pongo aquí fila 2 y coge todas las columnas. Eso es lo que quiere decir el 2 puntos. Toma la fila 2, coge todas las columnas de esa fila 2. En este caso me va a generar un vector de 1 por n. Subplot. En este caso otra vez 2,1 y ahora le voy a decir, voy a ir a la posición 2, pero ahora voy a plotear, un poco de flojera escribirlo, prácticamente es lo mismo, solo que ahora voy a plotear el término de aceleración. Entonces simplemente ese es XDD, ese es el término de aceleración angular del eslabón 4, que es la misma posición, la segunda posición, todas las columnas. Es importante que para que plot no me arroje errores, este vector y este vector tienen que tener el mismo tamaño. Tengo que tener mucho cuidado con esa parte para que no me genere problemas. Voy a guardar el archivo y lo voy a correr para probar. Ahorita lo vamos a embellecer. Ya seríamos el ploteo del mecanismo, pin, y ahora sí hizo la figura 2. Fíjense, aquí está. Entonces, ¿qué significa el subplot? Vamos a identificarlo aquí. Estoy diciéndole, vamos a generar varias gráficas, entonces van a ser dos filas, una y dos, una columna. Dos filas, una columna. Si yo, por ejemplo, la quiero poner una al lado de la otra, entonces la tengo que escribir así. 1, 2. 1, 2. La pongo así, 1, 2, entonces voy a colocar, digamos, una al lado de la otra. Ya no tengo que ejecutar todo el código. De hecho, simplemente tengo que hacer la llamada a figura 2 y voy a evaluar solamente esta parte. Así sale. Entonces, fíjense, al ponerla así, 1, 2, entonces me está generando las dos ventanas, una al lado de la otra. Es decir, 1 por 2. ¿Eso qué quiere decir? Si quiero 4 ventanas, entonces hago 2 por 2 y así sucesivamente, dependiendo del número de figuras que yo quiera generar dentro de la misma ventana gráfica. ¿De Entonces, depende mucho cómo yo quiero que se vean las figuras, cómo quiero hacer el análisis. Entonces, yo puedo utilizar varias opciones de subplot. Aquí, en teoría, uno no tiene límite al número de gráficas que pueda hacer en subplot, pero obviamente hay que limitarse por el tamaño o lo que se puede ver en la pantalla o lo que se puede ver en la hoja. O sea, uno le va a meter no 100 gráficas por 100 gráficas, eso nadie va a ver eso. Hay que tener cuidado con la cantidad de gráficas que uno esté generando. Listo, entonces ya le metimos el subplot original. Ahí está, arriba abajo. Y ahora la vamos a embellecer un poquito, es decir, vamos a colocarle identificación a los ejes y de pronto un título. Entonces, eso lo hacemos con
en este caso, una función que se llama xLabel. En xLabel escribimos un texto, el texto en MATLAB, recordemos que se escribe con comilla simple. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar las variables, en este caso. Esto también es algo que puede uno aprovechar, y es que cuando uno utiliza las funciones, este tipo de funciones xLabel, puedo escribir texto normal, pero también puedo utilizar símbolos matemáticos. En este caso, él reconoce el lenguaje de LaTeX para introducir símbolos matemáticos. Por ejemplo, si yo quiero escribir, por ejemplo, omega, o quiero escribir, por ejemplo, teta. En este caso es la entrada, en este caso la escribo así, teta 2. Y él lo va a interpretar y me va a buscar el símbolo y lo va a colocar. En este caso voy a poner aquí teta 2 en radianes por segundo. Ese es el texto del eje X, y el texto del eje Y es este. En este caso, en el eje Y vamos a escribir la variable de salida, que en este caso es omega, que lo voy a escribir así, barrita, omega, en este caso es omega 4. Y esto está en radianes, no, perdón, aquí yo creo que me había equivocado en la anterior, ahorita la vamos a corregir. No estaba en radianes por segundo, sino en grados. Grados hexadecimales, listo. Por ejemplo, aquí tengo esta figura. Vamos a generar el código, evaluar el código para mostrarles cómo queda. Fíjense, en este caso ya le puso el texto a la parte de abajo. Fíjense que puso el símbolo teta 2, el 2 como su índice, y aquí puso el símbolo omega 4 como su índice, ¿ya? Entonces esa es la anotación que uno puede aprovechar con esto. Falta los títulos de la segunda figura. Entonces, para no complicarme la vida, lo que puedo hacer es copiar y pegar. Yo selecciono aquí y le doy aquí clic derecho y le digo evaluar selección o F9. Eso te permite nada más ejecutar la parte del código que tienes seleccionado. Ese es para no correr todo otra vez, porque igual las variables están en espacio y memoria. Ya es un poco más rápido. Listo, entonces evalúo aquí, en este caso, de aquí me sale. Y ya aparecen ya decorados los ejes. Teta 2, teta 4, teta 4, teta 2, etcétera. Ya eso, digamos, es parte del retoque de la gráfica, ¿no? Que la gráfica se vea bien, etcétera, etcétera. Bien, le puedo colocar títulos, digamos, los títulos irían arriba. Por ejemplo, si yo coloco aquí un título, el título sería velocidad contra ángulo de entrada. Por ejemplo, ese puede ser un título de esa gráfica. Y la de abajo, le puedo poner su respectivo título. Piensa que el orden no es relevante. Yo puedo primero poner el eje X, después el eje Y, después el título. Primero poner el título, después el eje Y, después el eje X. El resultado, digamos, no es el mismo. Al final el efecto es relación angular de 4 versus ángulo de entrada. Vamos a ejecutar solamente esta parte del código y lo corremos. Listo, ahí está. El título de la gráfica de arriba y el título de la gráfica de abajo. Ya tenemos nuestra gráfica de velocidad, nuestra gráfica de aceleración. Vamos a correr todo el código junto. Y así ponemos a sonar toda la orquesta y que ejecute todo. La animación en la figura 1. Y los resultados de nuestras gráficas de velocidad y aceleración en la figura 2. En este caso, en la gráfica de velocidad y aceleración del eslabón 4.
Yo podría sacar la velocidad del eslabón 3 o la velocidad del punto P. O sea, ahí lo que tengo es información. Toda esa información que está en el código me va a permitir sacar prácticamente las gráficas que yo quiera o las gráficas que yo necesite. Pero uno tiene que saber limitarse, saber, digamos, qué información realmente quiere ver. ¿Qué modifiqué básicamente? Agregar la información de velocidades angulares de entrada y inicializar los vectores para meter las variables de velocidad de aceleración de los eslabones. El tamaño de estos vectores depende obviamente de los lazos que tenga mi mecanismo. Si en este caso este mecanismo es de un solo lazo, entonces por eso es 2 por n. Si el mecanismo es de 2 lazos, sería 4 por n. Entonces tengo que dimensionar todo de acuerdo al tamaño de mi mecanismo. Y agregar las líneas de análisis de velocidad y aceleración. Y luego, si ya fuera del bucle, meter unos códigos para generar el ploteo de mis variables.